Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ya la terna para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si entiendo, Ana Magaloni, se va a discutir esta semana en el Senado. Si la rechaza, si no consigue 2/3 partes, ¿no? ¿Manda otra? Manda otra. Si la vuelve a rechazar, pone a quien quiera. Pone a quien quiera. O sea, es un juego que tiene dominado el presidente. Exacto. Digamos que tiene ventaja el presidente, Ana. Bueno, a mí me parece que está el presidente ahora sí en un proceso de control político del Poder Judicial, digamos. Y estamos no solamente con la terna, pero tenemos en la campaña electoral el Plan C, que significa los ministros se van a elegir por voto popular. Y yo creo que viene una reforma profunda al Consejo de la Judicatura que también permitiría tener los hilos de control en el aparato de justicia, en general, federal. Y ese proceso empieza hoy con la terna, pero estoy segura que la Corte y la reforma judicial van a estar en la boleta electoral y que si tienen las mayorías y las consiguen, no solamente puede ser la constitucional o no, porque también hay muchas reformas a la ley orgánica del Poder Judicial que te podrían permitir jalar los hilos del control y empezarte a adueñar políticamente de ese órgano. Entonces, el problema de la terna es cómo la define el presidente. O sea, yo quiero una ministra que sea como Loretta o como Esquivel. O sea, yo quiero una ministra que no tenga más que un voto militante, no que sea un árbitro. Sino que siempre me dé la razón. Y creo que la diferencia entre ser voto militante y árbitro es enorme, enorme. O sea, como si de entrada litigas en la Corte, Loretta y Esquivel no te reciben, porque ya sabemos que el acto reclamado es contra el presidente, ya ni siquiera te escuchan. No es lo que pasa en Estados Unidos. No. Ahorita sí, pero... por eso, ahorita. Que están 5-4 y ya sabes cómo van a votar. No, están 5-3. O sea, sí, no, son 6-3. O sea, 6-3. 6-3. Pero además, cuando tú empiezas a predecir a los jueces por el partido político que los puso, entonces dejan de tener esa idea de que ellos son árbitros y más bien parecen militantes políticos. Y eso es lo primero que preocupa de la terna, porque estamos a un voto de que tengan los 4 votos que se necesita para no declarar inconstitucionales las leyes generales. Pero a mí cuando ves en una encuesta que sacó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que es una AC latinoamericana, no mexicana, y empezó a sondear con los votantes o militantes o simpatizantes de Morena, y es una encuesta larga, 50%, 49.8% de estas personas piensan que el principal obstáculo de la Cuarta Transformación es el Poder Judicial y la Suprema Corte. El segundo nivel es el PAN, PRI, PRD, que ocupa 10%. O sea, es tan abrumadora la militancia con respecto a que ese es el obstáculo a vencer, que creo que va a ser muy difícil. Pero déjame preguntarte, porque yo diría, ¿es el obstáculo? Sí, ha sido el obstáculo. En realidad, quien ha parado mucho a la 4T es el Poder Judicial, en particular la Corte, ¿no? Que sea el obstáculo a vencer ya es otra cosa. ¿Sí me entiendes? Sí, no, pero yo creo que cuando dices comparado con el narcotráfico, comparado con la inseguridad, comparado con la pobreza, con el deseo... No, es la Suprema Corte. O sea, lo ven como un enemigo. Sí. Ese es el punto, ¿no? Yo solamente me gustaría acabar diciendo, o sea, hay 2 características del régimen de partido hegemónico. Uno, son mayorías legislativas disciplinadas al Ejecutivo, y la segunda es el control político del Judicial. Cuando se acaban, cuando estas 2 salen y se restablecen, yo creo que ya cambiamos de régimen político. Bueno, súmale ahí el tema de los medios, por cierto, que también es un tema importante. Alejandra, querías... Sí. Mira, lo que me brinca es que popularmente la Suprema Corte, me llaman muchísimo la atención estas cifras que estás dando, porque al final para la gente en la calle, el sistema de justicia, el sistema de impartición de justicia es una basura. Entonces, no estoy clara hasta dónde la gente diferencia Suprema Corte
de el juez. El juez de Barandilla. De Barandilla, Claro. ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de esta separación de la judicatura y de la gestión de la justicia y dejar una especie de corte constitucional, pues podría hacer sentido, pero dependiendo cómo lo vendes a la hora de la elección, pues a Claudia le puede ir muy bien, porque al final criticar a la Suprema Corte por frenar a la Cuarta Transformación, pues puede tener sus votos a favor, pero también yo creo que hay muchos en contra, que como en la defensa del INE, ¿no? Es un tema de círculo rojo. Yo creo que va a ser, yo creo que es muy diferente el INE. Pero si sales Contra los jueces. a discutir la calidad de la justicia en México, pues vas a tener un voto abrumador a favor. O sea, y no importa el contenido del plan C, porque al final lo que estás diciendo es yo voy a hacer algo para cambiar el sistema judicial que no le está respondiendo a nadie. Y entonces esta diferencia es un buen enemigo. entre la parte Yo creo que el presidente constitucional y buscó al INE como enemigo, no le funcionó y luego encontró al Poder No, Judicial. sí le funcionó. ¿Tú crees que le funcionó con Pues el sí, INE? No, el sí. INE yo creo que sí tuvo más defensores. Pero perdón, te toca Javier Aparicio. Ok. No, yo creo que este tema del Poder Judicial sí es de la mayor gravedad. Sí. No creo que sea el tema decisivo de la elección, pero sí veo a Morena usándolo, una especie de trampa, como dice Carlos, estas armas de distracción masiva. Le vamos a poner a los candidatos a discutir el papel de los contrapesos en una democracia constitucional y mientras tanto los servidores de la nación se van a encargar de que arrasemos en la campaña. Ahora, pero sí es preocupante, yo lo vería, un poco comparto el diagnóstico de Ana Laura, pero lo pondría más grave. El control político de la Corte es una cuestión de tiempo. Eso ya se va a perder. ¿Y por qué se va a perder? Porque en la reforma del 94 le dejaron, el PRI quiso mantener una patita de vida que era darle la preferencia al presidente en el último round. Sí. ¿Y sabes por qué ¿Así fue eso? quedó? Porque eran 10 los que tenía que poner a los 11 Sí. el presidente. Entonces tenía miedo que se la atoraran. Lo vetaran, ¿no? Sí, sí. Ahora, por cierto decoro o algún tipo de negociación durante los años de gobierno dividido, ningún presidente quiso llevarse así de poner por dedazo a la Evo Morales. no les alcanzaba. No, puedes hacerlo. Puedes lo pudo hacerlo. haber hecho Calderón. No se ha Peña hecho Nieto. ni una vez. No lo han hecho. Esta Y yo creo que va a ser la primera vez que pone el Pero presidente por consideraciones directo. más yo políticas creo que lo negociaban. Había Lo un mejor negociaban, arreglo de, mira, claro. negociamos una Legitimidad designación también. aquí, Sí, por otra sí. allá, construimos consensos. Y eso... Hubo varias bueno. ternas. El Ahora, PRIAN. el propio presidente... No. El propio presidente Obrador pudo haberlo hecho en los primeros años de su mandato, tampoco lo hizo. Monreal le ayudaba ahí a negociar las cosas y bueno. Pero ahorita creo que el presidente está dando la señal de si hace falta eso, lo voy a hacer. Y si con eso no alcanza, porque falta uno, y Sheinbaum le toca, si Sheinbaum no tiene la mayoría legislativa que necesita, También lo va a hacer, meter. lo va a hacer. ¿Por qué no lo haría? Claro. Si no Y ahí si ya no tendrían consigue el 4. Congreso, pues lo que sigue, te vas al contrapeso que es la Corte. Y como dijo Ana Laura, falta una designación. Si le va a tocar a Sheinbaum en noviembre. Así es. Por eso digo, es una cuestión de tiempo. Ahora, ojalá no ocurra eso. Ojalá Sheinbaum intente negociar las designaciones de la Corte que le tocan. Le van a tocar 4. Pero aquí lo único, o sea, ¿por qué tendría que hacer eso, Claudia? No tendría por qué hacerlo, Y pero- aquí en esta mesa ha dicho Blanca Heredia, muy interesante, porque lo necesitan para el nearshoring. Porque tú le tienes que dar a los inversionistas Certidumbre jurídica. certidumbre jurídica. Y es una manera de decir, a ver, sigues teniendo la Corte, Ahora, ¿no? Déjame nada más cierro rapidísimo. Sí. Ahora, yo lo pondría así. Visto así, si el control político de la Corte es una cuestión de tiempo, Obrador ya designó 4, le falta otro, Sheinbaum o quien gane le va a tocar otros 4, y el presidente tiene esta ventaja en la designación. Sí. Entonces yo como lo plantearía frente al electorado es, bueno, esa es la relevancia del plan C. Si el electorado decide que Morena o el próximo partido en el gobierno vuelva a tener mayorías legislativas, es el fin de los contrapesos en México. Sí, totalmente. Ahora, como la clase política tiene una percepción de corrupción, es popular decir voy a desmantelar todo, voy a Claro. cerrar el Congreso y la Corte, bola de corruptos. Eso la gente te lo aplaude en el momento No, uno. claro, porque si hasta que se dijeras- da cuenta que ya no lo puede echar Si afuera. dijeras voy a desaparecer el Congreso, te lo También se compra lo la aplaudo. gente, ¿eh? Así es. O sea, sobre todo los diputados, que se vayan, esos no sirven para nada. A ver, yo quiero Carlos. retomar lo que decía Aparicio sobre que esto es de la mayor gravedad para tener, digamos, un desacuerdo con Ana Laura.
Tú decías, Ana Laura, ahora sí estamos viendo al presidente ir por el control político. Ahora sí, Kimosabi. Esto empezó mucho antes. O sea, esto viene desde el momento en que Arturo Saldívar perdió en el intento por mantenerse como presidente de la Corte a través de un artículo transitorio absolutamente espurio, y llegó Norma Piña y el presidente empezó a desplegar una campaña ofensiva contra la Corte, la idea, tratar de hacer reformas por la vía legal, digamos, por un narcotúnel constitucional. Nunca lo había dicho esta forma. Pero yo lo que quiero decir es, la campaña, digamos, contra la Corte, claramente inspirada por una intención de control político, no está empezando ahorita. Pero ahora sí se deschongó. Quizás se deschongó, se radicalizó, pero no empezó ahorita. Con Saldívar no estaba ahí. Ahora, yo creo que a mí no me sorprende. Para mí se confirma, y más, digamos, con la renuncia de Saldívar, porque ahora sí, a todos los que decían que Saldívar había tratado de ser una figura, digamos, de contención mediante cercanía, queda claro que no. Que Arturo Saldívar fue un aliado del presidente y ahora también se deschongó. ¿Qué tal el artículo en Milenio? Sí, además, es importante decirlo, su renuncia es inconstitucional porque él no tiene una causa grave y constituye un fraude a la Constitución decir que se va porque le urge contribuir a la transformación. Y la terna del presidente, que está compuesta por dos personas que son militantes fundadoras de su partido, 3 personas que trabajan en su gobierno y 2 personas que tienen una relación de parentesco directa con colaboradores cercanos del presidente, bueno, es un monumento al nepotismo. Y se suponía que el nepotismo era una de las cosas que había que combatir, uno de los principales problemas que había en la Corte. Y ahora queda claro que al presidente no le interesa combatir el nepotismo, lo que le interesa es beneficiarse de él. Sí, a ver, tengo que hacer una pausa. Nada más una duda rápido. ¿Puedes ser ministro de la Corte aunque milites en un partido? No dice la Constitución, Carlos. Además debes de haber no sido diputado, senador, secretario. Consejera jurídica. Y la consejera jurídica que tiene razón el secretario de Estado. O sea, no dice nada la Constitución no haber militado en un partido político. O no militar en ese momento. No lo dice. O sea, tú puedes ser militante de Morena estando en la Corte. ¿No? Loreta fue militante. Pero fue candidata. Es militante de Morena. Es que ese es el punto. Es que eso sí es grave, eso sí es un silencio de la Constitución muy grave. Pero se dio de baja. ¿No? Se dio de baja y luego la volvieron a poner, pero no importa eso. Realmente tú eres de ese grupo político. Aunque renuncies a la militancia. No, pero sí es una cuestión, o sea... A ver, yo supongo que los justices no son miembros del partido. O sea, cuando ves que sí la controlan los republicanos, pues no fue de la misma manera. O sea, sí ponen abogadas y abogados. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Está bueno este debate sobre la Suprema Corte. Regresamos. Está buenísimo el debate en torno a la Suprema Corte y creo que todos aquí sí coincidimos. Es que lo que está en juego es mucho y muy preocupante. Carlos. Sí, yo creo que aquí el presidente y el obradorismo están desplegando con mucho éxito una suerte de política del enojo. Claro que hay mucha frustración, mucho desencanto con cómo funciona la justicia. Por supuesto que hay mucho que cambiar en la Suprema Corte, pero nada de estos cambios, nada de la intención de ejercer control político sobre la Corte resuelve ninguno de esos problemas. No. Cuando digamos, esta encuesta que citaban a Laura, de que más o menos la mitad de los simpatizantes del obradorismo ven a la Corte como un obstáculo, hay que decir lo que eso significa, porque las decisiones que ha tomado la Corte para tirarle políticas o leyes o reformas al presidente López Obrador no han sido realmente criticadas desde el punto de vista, digamos, de la comunidad jurídica constitucional. Han sido buenas, técnicamente muy solventes. Y lo que eso quiere decir, cuando dicen que las personas que están tomando esas decisiones técnicamente solventes para defender la Constitución son un obstáculo para la transformación, lo que están diciendo es que la Constitución les estorba. Claro, y como no tienen los votos para cambiar la Constitución, tratan de conseguir 4 votos
en la Corte. Pero tú querías A responder mí me algo. parece que esa encuesta obedece menos a la idea de qué cree la gente y más lo que dice Andrés Manuel, digamos. O sea, creo que ha sido muy popular su campaña en contra de estos son, y esto es lo más importante que voy a hacer, que va a ser regresarle a Sedena la Guardia Nacional y cambiar al Poder Judicial, y particularmente a la Corte. Yo sí veo, o sea, que por ejemplo, Saldívar, concentró la reforma judicial del 21 y gracias a Saldívar no entraron un montón de cosas esa reforma, donde había la tercera sala, no sé cuántos ministros, control sobre las jurisdicciones, cada 6... había un montón de propuestas y Saldívar, yo creo que esa reforma es importante no por lo que dice, sino por lo que no dice la reforma. Y también creo que durante un rato no le aplicaron al Poder Judicial, ni se habló de fideicomisos, ni de sueldos, ni ley de austeridad. O sea, hubo una primera fase donde yo sí creo que la presidencia de Saldívar ayudó a contener. A ver. Yo creo que hubo quid pro quo, Ana Laura. No, y después... O sea, en el sentido de que, ok, yo te dejo hacer tu reforma, yo no te presiono por ahí, pero tú no me saques los No me los resuelvas casos. estos Exacto, asuntos. porque no los resolvían. Pero a mí ¿no? me parece que donde empieza a descalabrarse la presidencia de Saldívar es con el transitorio. Vamos. O sea, Pues querer sí. preservar y tal. Es ahí Sí, eso donde yo rompió. creo que ya empieza a romper Saldívar más hacia la política y menos hacia lo jurisdiccional. Esa es mi opinión y puede estar bien o mal, pero lo que yo creo que es importante, y cuando dices, ahora sí va por el control político, es que ahora sí lo va a poner en la boleta electoral y está haciendo una campaña como nunca he visto contra el Poder Judicial, o sea, ya deschongado, digamos, ya puede poner a los jueces, ya los critica de determinada manera, ya la forma tan agresiva en donde empezó el discurso del presidente no empieza con Saldívar, empieza con Norma Piña, digamos. Sí. Y esto ha acabado en este debate electoral. Digamos. Estamos en un debate electoral donde yo sí creo que parte de lo que van a convocar es a que queremos queremos que votemos. Me gustaría solamente decir una cosa con respecto al voto de los ministros, que es como volver todo política, ¿no? O sea, justamente los árbitros no están en la política, justamente es lo que trata de hacer la democracia constitucional es separar el derecho de la política. Y si todo se vuelve electoral, ya nada es arbitrario. No, pero ¿Viste lo que dijo el déjame, es presidente que hoy? el hecho, ese tipo de corte, en realidad lo que se convierte es en otro mini congreso. Es un juego Pues donde si lo que tienes son grandes estrategas de campañas y grandes bases electorales y ejércitos electorales, digamos, pues lo que más te conviene es que sean electos, porque simplemente de entrada te van a deber la candidatura a ti. No, por eso Morena, ¿No? Morena metería a supuesto. los ministros de la Corte. Por supuesto. Pero y en ese sentido, si los votos se vuelven predecibles, como hoy son predecibles en el Congreso, pues se vuelve un mini Congreso, ¿no? O sea, primero, Pues ¿qué con una abogado función se va a distinta, permitir? con una función distinta que es avalarle Claro. los juguetes al presidente. Y yo creo que aquí Claro. el regalo de Saldívar, o sea, esta renuncia de Saldívar que algunos dicen, ¿quién lo obligó al pobrecito porque era un ministro liberal? Y a saber qué es lo que está en la cabeza de Saldívar, yo no lo sé. Lo que sí es cierto es que se va y le da un regalazo al presidente que le sirve Sí. no solo para marcar pauta y poder ayudar a frenar algunas de las contrarreformas que la Corte pudiera hacer parando ciertas leyes, y en particular están temas del ejército muy importantes, sino yo creo que también es marcándole una pauta a Claudia Sheinbaum. Es decir, a ver, acá ya hay 4 ministros, te va a tocar el siguiente y cuidadito y te me salgas del huacal. O sea, hay una señal. Pero él se va a ir al rancho. Sí, cómo no. No, bueno, yo no sé. Se puede ir al Fíjate, rancho, aquí pero, se rieron pero vía todos. Zoom, ¡Qué pero, barbaridad! oye, se va a ir Casi al rancho, pero escupe vía la- Zoom seguirá operando. ¿me Vía entiendes? Zoom, exacto, celular, FaceTime. Y lo sabe usar muy bien. Ya nos demostró cuando la crisis de Acapulco que puede sentarse Sí, en el sí. celular y dar conferencias. Entonces, yo sí creo que ese cambio en la Corte también se vuelve una señal y una forma de acotar a la misma Claudia Es de Sheinbaum. la máxima importancia esto que estamos discutiendo, Javier. Y yo no veo cómo la oposición pueda vender lo contrario, de decir, a ver, jóvenes, dense cuenta, lo que está en juego es mucho,
que es la esencia de la democracia. Yo diría, ¿cómo vendes eso? Es que está cañón. Hay que buscar. Es más importante que los tamales, ¿eh? Sí, claro. Y es un reto, porque es cierto. A ver, en el diseño constitucional en México, pues la renovación del Poder Judicial y el INE y el Tribunal es escalonada. Entonces es cierto, Morena pues ya pudo hacer sus designaciones en el INE. Antes que negociar, sortearon en tómbola la presidencia del INE. Y ahorita lo de la Corte la tienen fácil. Por eso digo, eso es una cuestión de tiempo. Sí. Y es hasta natural que si hay dos partidos, si un partido gobierna durante 2 sexenios, pues le toca designar en la Corte. Claro. Lo deseable es el que sea perfil. mediante la negociación y construcción de consensos y mayorías calificadas. Y la definición Vamos a del ver. perfil. Ahora, No, yo creo, coincido con Carlos en que esto es una novela en episodios y Saldívar empezó regalándole al presidente el rediseño de la consulta popular para el juicio a los expresidentes. Cambiaron la pregunta. Pero La eso hicieron. sirvió de- Por eso, pero la podían Pero haber es una matado. señal, es Podían una haber señal matado la política. consulta Sí, y se lo dieron es cierto. y les Arrumacos. respetaron el presupuesto. Pero bueno, yo veo difícil hacer esto parte del debate de la campaña presidencial. ¿Cómo lo veo yo? Yo diría, bueno, creo que lo importante es que la idea de que una democracia sin contrapesos ya no es democracia. Y que lo que nos están vendiendo como un proyecto transformador es un proyecto autoritario. Es regresar a los tiempos del PRI, del partido hegemónico. Y quizá ese mensaje, pues si los jóvenes se divierten con los tenis fosforescentes, pues que los adultos o la gente que se tome en serio la política diga, oye, no, sí es cierto. Pero Nos digo, quieren es dar un que, gobierno sin ¿sabes qué? contrapesos. Voy a buscar a algunos publicistas para que nos digan esto. ¿Cómo vendes un producto tan sofisticado? Tan complejo. No tan complejo como la democracia, los contrapesos, etcétera, con un spot de 30 segundos. O sea, ¿sí Y la me entiendes? segunda cosa- Ahí, para eso sirven los publicistas, caray. Nosotros no Hay que somos buscar, sí, yo no sé publicistas. cómo. Y donde creo lo que que es importante. defiendes es a la Corte que Yo no creo que necesariamente nadie vivió. te ha No, dado es que- justicia. Y la mayoría del electorado no, No lo vivió el vivió. régimen hegemónico. No. Exacto, a ver. y no, ya se les olvidó. Ya se les olvidó, ¿y Ya para se qué les olvidó, sirve? claro. El tema es Sí. que este no es un argumento que apele al enojo, que conecte con el agravio. Y estamos además en un momento donde esta advertencia, digamos, de que la democracia está en peligro, de que la estabilidad política o económica está en peligro, la certidumbre jurídica, lo que hace al final es apelar al miedo. Y estamos en una época, como se vio en Argentina, donde el enojo le está ganando al miedo. Y la verdad es que el ánimo, el enojo, el agravio en este momento en México no es como en Argentina una fuerza, digamos, antisistema, antiperonista. Ahorita esa fuerza social está del lado que favorece al obradorismo. Pues sí. Oigan, se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Gracias, Javier. Gracias, Alejandra. Tú te veo mañana, que te veniste aquí al Doble palomazo jornada de esta lunes. semana, Leo. Doble jornada, exacto. Estás Horas como- extras, horas extras. Eso va al segundo piso a requerirlo. Gracias, querida Ana Laura. Gracias, Te veo el Leo. próximo lunes. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.